¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta acá al canal. Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo video. Y este video se va a dedicar a un análisis de lo que ha representado la Nintendo Switch en el mundo de los videojuegos. Como todos ya saben, falta menos de un mes para la presentación de la Nintendo Switch 2. Ahora el 3 de marzo se hicieron 8 años de lanzamiento de la Switch. Y es una de las consolas más exitosas de la historia del videojuego, la consola con el mejor catálogo de la historia de los videojuegos y una de las consolas que más ha vendido juegos en toda la historia, si no la que más ha vendido juegos en toda la historia, superando a todos sus competidores, ¿no? Capaz quede inclusive como la consola más vendida de la historia también, eso el tiempo lo dirá. Pero ya con 8 años de vida, con el sucesor a punto de salir, ya se puede analizar qué es lo que la consola ha aportado al mundo de los videojuegos. Es una consola que vino después de un gran fracaso, que fue la Wii U, y con un mundo de los videojuegos muy diferente al cual vimos crecer a Nintendo. Al fin y al cabo, cuando Nintendo entró en el mundo de los videojuegos, eran todas empresas chicas las que estaban en el mercado, y hoy en día son todos tiburones. Los que quedan son tiburones. Lo que me refiero a la fabricación de consolas, ¿no? Después sí están las empresas que fabrican, o sea, que programan y distribuyen y venden juegos, que tenés de todos los tamaños, y ha habido un gran auge de empresas pequeñas, los famosos indie, que pueden encontrar videos en el feed de mi canal hablando de eso. Pero bueno, la competencia era antes con las propias fabricantes de juegos, porque al fin y al cabo el principal mercado eran los arcades, y las consolas eran un mercado que venía muy destruido por lo que hizo Atari, también una compañía que por más que llegó a ser muy destacada, era una compañía chica. Sega era una compañía chica, Nintendo mismo no era una compañía grande, NEC, que era el principal rival de Nintendo en los 16 bits, no era una compañía tan gigantesca como las que entraron en la generación siguiente, como Matsushita, Apple, Sony y más adelante Microsoft. Algunas les fue bien, otras no les fue bien. Tanto que Sega y NEC quedaron fuera de la carrera, y de las viejas escuelas solo queda Nintendo. El mundo que la Switch se encontró con un mundo dominado por los teléfonos móviles, que le había sacado todo el mercado a las consolas portátiles. No nos olvidemos que en la generación de auge de las portátiles, la PSP vendió casi 80 millones de consolas y la DS vendió más de 145 millones de consolas, o 150, una cosa así. Bueno, aunque sé que tenemos casi 230 millones de consolas, 220 millones de consolas portátiles vendidas, y la 3DS vendió ni 80 y la Vita apenas 10, o sea, 90 millones, 95 millones a reventar entre las dos contra 220. Es una reducción de mercado monstruosa. Lo mismo con las consolas de mesa. Se venía en un mercado que disminuyó completamente. El auge fue también en la misma generación, con la 3DS, con la Wii U, o la Wii, PlayStation 3 y Xbox 360, que entre las tres vendieron 270 millones de consolas, y la generación siguiente vendió 170. Ahí me van a decir, sí, la Wii fue la principal pérdida del mercado, cierto, pero hay una cosa: habiendo los mismos tres fabricantes, si los videojugadores que no les gustó la Wii U, no les gustó la propuesta de Nintendo, quisiesen tener una consola de videojuegos, hubieran comprado una Xbox One o una Play 4. Y no lo hicieron. La cantidad de consolas vendidas entre las tres es inferior a la cantidad vendida de las consolas tres anteriores. O sea que ese público no se quedó jugando consolas de videojuegos. Fuese todo de la Wii o fuese compartido entre las tres, salió mucha más gente del mercado de consolas de videojuegos que el que entró. Entonces venía de una chique muy grande, en el cual Nintendo se reinventó al fusionar sus dos brandings, consolas de mesa y portátiles, lanzando la Nintendo Switch.
Muchos me dirán que la Nintendo Switch no fue la primera híbrida, y es un argumento muy discutible porque siempre existieron intentos de hacer que los portátiles funcionasen en la televisión, pero ninguno con las funcionalidades de la Nintendo Switch. La Nintendo Switch, uno de sus grandes aportes a la industria fue crear el mercado de los híbridos, porque hasta ese entonces existían algunas que otras PCs portátiles muy mal diseñadas y sin ningún concepto real de cómo deberían funcionar. Simplemente el hecho de, bueno, prendemos una PC en un portátil y ya está, no estaba optimizado para videojuegos, como hizo Valve al ver el éxito de la Switch, y un montón que decidieron ir atrás, todas posteriores al 2017. Entonces ese fue un gran cambio. Inclusive se rumorea que la próxima consola de Microsoft será por el mismo camino, y no se sabe si la PlayStation 6 no tendrá una versión así o será directamente así, ya que el mercado dedicado a las consolas de mesa está cada vez más en reducción, y Nintendo abrió la posibilidad hacia esa frontera, lo que no quiere decir que todas deban hacer lo mismo, o quizás sí. Entonces ese fue su principal aporte. No fue la primera consola híbrida, y que realmente era una consola híbrida. El resto eran portátiles que se podían conectar a la televisión, o formas de hacer que los juegos de las portátiles se pudiesen ver en la tele. Porque la pionera de todo eso fue la PC Engine, que tenía una versión que vos podías conectar, tenía su pantalla propia y que podías conectar a la tele, pero tenía el mismo problema que el Sega Nomad y todas las que copiaron ese esquema. La consola era el control, tenías que usar un cable, dependiendo del modelo. La PSP también tenía, pero tenías que, no era simplemente desconectar, sacarla de ahí y ya jugar, y el control era la consola. La Switch ofrece que si vos la pones en el dock, sacás los Joy-Cons, funcionan como control, como una consola normal, y no tenés que comprar un periférico aparte para jugarlo. No tenés que... Lo mismo que una consola, se te daña el control de la PlayStation 3, lo puedo mandar a arreglar sin tener que mandar a arreglar la consola. Puedo comprar otro sin tener que cambiar de consola, que en las portátiles no. En el momento que se te rompían los controles de una portátil, tenés que mandar la consola entera para arreglar. Lo mismo pasaba con la PSP, la Nomad, la PC Engine. Eran consolas que se conectaban entre ellas, no era una consola que podía funcionar como consola y como portátil. Ese concepto de hibridad, por así decirlo, se inventó con la Switch, y ese fue probablemente el principal legado de la Switch. Ahora vamos a salir de lo obvio y vamos a ver los cambios de filosofía, las cosas que la Switch trajo al mundo del videojuego, aparte de su concepto de híbrido. Uno fue el cambio de filosofía de Nintendo con el online. Nintendo siempre fue reacia al online, nunca fue su prioridad, pero se rindió a que el mundo quiere jugar online. Y a partir de la generación de la DS y de la Wii, todas sus consolas comenzaron a venir con online embutido. Y de las 5 consolas que vinieron con online embutido, la Switch fue la primera que pasó a cobrar por el online. Nintendo siempre se aferró al dar el online gratis, pero después del fracaso de la Wii U, que a nadie le interesó las propuestas de la Wii U, una de las propuestas era el online gratis, decidió copiar el modelo que funcionaba y comenzar a cobrar por el online. Su modelo no es exactamente igual al de la competencia, con sus pros y sus contras, pero pasó a cobrar. En general, yo creo que no es un cambio ni positivo ni negativo. Yo particularmente, por ejemplo, casi no juego online y usufructué más los beneficios que vienen extras con el online. También jugué más juegos retro disponibles en el sistema que te dan con el online, que en la época que había que comprar individualmente los juegos en la Wii U o en la Wii. Entonces no puedo decir, prefiero el online gratis, es una cuestión filosófica. A mí me gusta más que el online sea gratis y no te lo cobren. Para mí todas deberían dar el juego online gratuito y deberían ser cobrados todos los servicios extras, sean cuales sean. Pero ninguna lo está haciendo. Entonces ese es un gran cambio, es una filosofía que se va a volver atrás. La Switch 2 va a tener online cobrado, no va a ser gratis. Otro de los conceptos es
De la misma forma que decíamos, el Joy-Con funciona como control de la portátil, como control de una consola de mesa de forma autóctona y embutida ya en el pack que vos tenés con la consola. Los Joy-Cons también van a seguir en la Switch 2 y van a evolucionar e incorporar más funciones, que es más o menos la filosofía que dejó el Joy-Con original, que es tener un control tradicional y el control de movimiento en una sola pieza, o dos piezas, dependiendo cómo lo quieras encarar. En la Wii vos necesitabas comprar un accesorio para tener un control normal y el control por movimientos era el que venía con la consola. En la Switch todo está en el Joy-Con. Está espectacular así. Lo que se sacrificó es el concepto de dos pantallas, que comenzó en la DS, estuvo en la 3DS y se transportó a la Wii U, que fue uno de los motivos de su fracaso. Y se sacrificó y se volvió al concepto de una sola pantalla que han tenido todas las consolas, casi siempre. Y después, en la cuestión de juegos, que es lo más importante, tuvo un montón de juegos nuevos y la consagración de ciertas franquicias. Por ejemplo, Xenoblade Chronicles. Ahora, a finales de marzo, sale Xenoblade Chronicles X para la Switch, y con eso los 4 Xenoblades están disponibles en la consola, única consola que tiene eso. Porque el primer Xenoblade salió en la Wii, que sí, la Wii fue un éxito, pero la forma que se comercializó ese juego, limitado a una sola tienda en Estados Unidos, o sea, en nosotros América Latina ni lo pudimos ver al juego. Después, como era una edición limitada de GameStop, creo que era, o de Toys R Us, no me acuerdo, se transformó en un ítem raro de colección, y por más que su versión digital estaba disponible a muy buen precio en la Wii U, la Wii U no fue ese éxito, entonces que esté disponible ahí fue intrascendente. La versión para New 3DS también no fue tan relevante porque era la versión limitada de la consola, que salió al final de vida de la consola. No todo el mundo tenía la versión New, y no todos los que tenían la New eran que le interesaba Xenoblade Chronicles X. Entonces fue un juego muy, muy nichado que alcanzó su debida popularidad en la Switch. Y además, bueno, la Switch comenzó con la continuación directamente. Después le agregó el remake y después le agregó la tercera continuación, también exclusiva de la Switch. Y ahora el port de la Wii U, que merece estar en una consola más popular para que alcance la fama que la calidad de ese juego merita, porque el juego es espectacular. Entonces, con eso muchos juegos también de Wii U, que estuvieron muy limitados por el poco público que tuvo la consola, encontraron su verdadero espacio en la Switch y mostraron lo que realmente eran, porque antes vendió mucho en Wii U. Mario Kart 8 fue el juego más vendido de la Wii U, pero ni de asomo se acerca a lo que vendió en la Switch. Su verdadero potencial estaba en la Switch. Entonces, al estar en una consola exitosa, ellos pudieron alcanzar la fama que se merecían. O sea, le dio una segunda chance a grandes juegos. Muchos van a decir, pero vivir de los juegos de la consola pasada. Eran juegos que merecían ser jugados y que si no estuviesen en la Switch, la inmensa mayoría nunca los iba a probar. Entonces, me parece que fue una decisión acertada revivir esos juegos que merecían tener mayor llegada al público. Otra gran revolución es los indie en consolas. Los indies siempre intentaron funcionar en las consolas, pero siempre se quedaban a mitad de camino. Siempre les pasaba el mismo problema, que hay muchísimos haciendo indies y todo se satura. En la Switch no llegó a ese saturamiento de la misma forma, y todas las empresas indie, las que trabajan bien, acaban teniendo rendimientos muy interesantes en la Switch, sin tener que vender o regalar sus juegos, sin tener que matarse en una competencia brutal para intentar llegar a un poco de visibilidad. No porque no haya competencia de indies en la Switch. La Switch tiene más de 20.000 juegos en su catálogo, la mayoría indies, como la mayoría de los catálogos de todas las consolas. Los mismos indies que salen en PC están en Switch, o sea que tipo no es que reciben menos juegos y por eso se pueden destacar. No, están todos ahí y aún así consiguen rentabilidad que no consiguen en otras plataformas. O sea, consiguió una forma de hacer que los juegos indie sean rentables en consolas de videojuegos.
es un gran logro también. Y eso que tienen que competir con los blockbusters de Nintendo que acaparan toda la atención, y aún así siguen teniendo réditos. Significa que de repente el mercado de consolas de videojuegos, sobre todo portátiles o híbridas, tiene una gran demanda por juegos indie que de repente las consolas de mesa no. O el perfil que Nintendo llega de ser a esos jugadores que no les importa el fotorrealismo, que quieren un juego más enfocado en la jugabilidad que en los gráficos, tienen más predisposición a comprar un juego indie. Pegaría, sería la matemática 1 más 1 igual a 2, lo que no quiere decir que ese sea el motivo. Es una explicación viable, pero habría que tener estudios de mercado más fiables para hacer tal afirmación. Después, sí lanzó grandes franquicias nuevas, consagró franquicias que ya estaban, pero puso a Splatoon, que se lanzó en la Wii U, le lanzó 2 continuaciones, las 2 súper exitosas. Reformuló la fórmula de Pokémon con Pokémon Arceus. Trajo cosas nuevas como Astral Chain. No tuvimos un Star Fox, es uno de los que se ha quedado afuera. Volvimos a tener Metroid 2D con el Metroid Dread, que es uno de los juegos de la generación. Seguimos esperando el Metroid Prime 4, que sale este año. Reinventó Zelda junto con la Wii U, con Breath of the Wild, volviendo a hacer sandbox como fue el primer Zelda, y a partir del tercero ese sandbox se fue dejando de lado, más para contar la historia, y en mantuvieron el contar la historia. Tienen las 2 Zeldas, el Breath of the Wild y el Tears of the Kingdom, tienen de las mejores historias de los Zeldas, súper bien narradas dentro de la mecánica de un videojuego, donde no afectan la jugabilidad y sí la enriquecen. Entonces nos dio una visión diferente de Zelda, donde al mismo tiempo incorporó los Zeldas de portátil, que solían ser isométricos, esas cosas. Están los dos en la misma consola, primera vez que pasa en la historia de Nintendo. Ese es otro de los grandes aportes. Segundo gran aporte es el recuperar el mercado infantil. Desde la Super Nintendo, o sea, de la Nintendo 64 en adelante, Nintendo siempre tuvo dificultad en el público infanto-juvenil. Por más que todo el mundo diga los juegos de Nintendo son infantiles, no, son aptos para todo público. Hay una diferencia entre aptos para todo público. Estén atentos a un próximo video que voy a hacer en el canal con cómics mostrando ese punto. Pero los juegos de Nintendo son aptos para todo público. Los chicos los pueden jugar sus padres, los pueden jugar sus hermanos. Te vas a divertir siempre y cuando estés buscando un juego divertido. Y Nintendo te los da. Tiene algunos con una pegada más adulta, como la serie que se revivió del Famicom, los Mystery Case, que tuvo su tercer juego recién ahora en la Switch, y había tenido sus 2 originales en el Famicom, limitado a Japón por el Disk System, y que ahora en su remake estuvieron disponibles en todo el mundo. O sea, rescató otra franquicia súper olvidada, le dio un juego nuevo, y ese sí con una temática totalmente adulta. Pero en general, la mayoría de los juegos son aptos para todo público, porque intentan vender lo más posible, pero acaban siendo vendidos a fans de los videojuegos, fans de Nintendo, y muy poco appeal entre los chicos. La excepción fue en la década del 90 Pokémon, pero siempre Nintendo tenía una dificultad enorme por agraciar al preadolescente y al adolescente, público que completamente cautivó Sony. En esta generación siguen siendo la minoría de los usuarios de la Switch, pero con una participación mayor a lo que eran otras consolas, lo que da una fuerte esperanza de renovación de consumidores, que si no todos nos vamos haciendo más viejos y te quedas sin consumidores nuevos. Eso que decíamos, sale más gente de que la que entra. Nintendo siempre tenía ese problema, que muchos crecían, no tenían más tiempo para jugar videojuegos, dejaban de jugar videojuegos. Algunos que pasaban a ser de criaturas adolescentes no encontraban lo que querían en Nintendo, se pasaban a la competencia. Y la mayoría de los preadolescentes, adolescentes, que son el público que más consume videojuegos, siempre prefirió la temática del fotorrealismo, los juegos sangrientos y cosas por el estilo,
que no encontraba en Nintendo, y a Nintendo le costaba renovar su público. En esta generación pareciera estar renovando su público sin perder el público que la vine siguiendo durante tantos años y buena parte del público que enganchó con la DS y la Wii. Así que ese probablemente sea el cambio más importante de concretizarse. Lo vamos a saber con el desarrollo de la vida de la Switch 2, porque el renovar el público es algo fundamental, sobre todo para una marca que pretende sobrevivir a sus clientes, ¿no? O sea, tipo, la empresa tiene más de 100 años y pretende seguir adelante, va a sobrevivir a sus funcionarios actuales, y la idea de ellos es sobrevivir a los funcionarios que vengan después. O sea, tienen que siempre tener un público que consuma sus productos. Y en esta generación han conseguido, aparentemente, generar nuevos consumidores, lo que es muy bueno para el mercado de videojuegos como un todo, muy bueno para ellos, porque ahí están los resultados financieros para ellos, y para los videojugadores que, bueno, consiguen encontrar productos que les agradan. Todos ganamos. Y después, la forma de jugar, en poder revivir el multiplayer offline y el multiplayer online, sí se sacrificó el multiplayer offline de consola portátil. Ese que se había engendrado en la DS y se mejoró en la 3DS, la PSP también lo tenía, del download and play, o sea, no todo el mundo tiene que tener el mismo juego. Por el hecho de tener que incorporar juegos con el calibre de consola de mesa, el download and play se hace inviable. Entonces, para jugar localmente con varias consolas, se usa el sistema online, o sea, cada uno tiene que tener su juego, tienen que estar conectados a internet, y algunos juegos sí te permiten jugar entre ellos, pero cada uno con su juego. No es como era en la 3DS. Ese sí es un cambio forzado que nos da un paso atrás, pero que se entiende por el hecho de que no se puede tener todo. No puedes tener juegos de tamaños gigantescos con gráficos súper avanzados y poder transmitirlo por una conexión Wi-Fi a velocidad rápida para que en 2 minutos estén jugando todo el mundo. Así que esos han sido los grandes cambios que yo noto, el gran legado que la Nintendo Switch 2 va a recoger, y vamos a ver si consigue llegar adelante. Muchísimas gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima.